Shalom equipo, muy buenas tardes. El Padre Eterno los bendiga y los guarde. Qué gusto poder pasar esta tarde con ustedes, que podamos juntos aprender. ¿Ok? Los invito allí donde están a que tomemos nuestras Biblias y le pidamos al Padre que sea Él hablando a nuestro corazón y que toda palabra que salga de tu boca, que salga de mi boca, realmente sea solo dada por Él. ¿Ok? Quiero que esta tarde sea diferente. Quiero que realmente logremos conectar no solamente nuestra mente consciente, sino con nuestras palabras, conectar nuestras emociones, lo que sentimos, conectar nuestro corazón, conectar nuestro ser realmente al Rey. Por esa razón, quiero invitarlos a que anoten, escriban Isaías 56:7, que yo sé que va a tener mucho sentido para ustedes esta tarde. Y quiero que lo tengan allí. Yo los traeré a mi santo monte. ¿Cuál monte? El monte del Señor. Recordemos que el Padre escogió un lugar específico en el cual Él iba a poner su nombre. ¿Ok? ¿Sí podemos recordar esto? Y en ese lugar que quedaba en Jerusalén, era donde el Padre iba a traer al pueblo de Israel. Había una promesa de una restauración que se iba a materializar en el monte en Jerusalén. Yo los traeré allí. ¿Para qué? Porque voy a alegrarlos en mi casa de oración. Porque sería una casa de oración, una casa de intimidad. Yo quiero comenzar diciéndote que esta tarde el Padre quiere colocar en tu corazón que logremos conectarnos en intimidad con el Rey. Que dejemos de jugar a la religión y que realmente nuestra vida se conecte en intimidad real, genuina al Padre. Dice que cuando logremos conectarnos y Él nos lleve a la casa de oración, allí los holocaustos, los sacrificios serán aceptados de sobre el altar. Esto va a tener mucho sentido mientras vamos desarrollando el tema esta tarde, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Les digo que la semana pasada el Padre habló mucho a mi corazón con esta canción final. Estaba preparando el estudio de la semana pasada. Era miércoles y escribo por allí en el grupo que tenemos con los músicos. Les digo, muchachos, esta canción para la otra semana. El Padre está hablando a mi corazón. Yo sé que de allí va a salir el tema de la semana entrante. Y me impacta cómo el Padre ha conectado estas últimas enseñanzas, pero quiero que me presten mucha atención a esta, que va a tener mucho sentido, porque conecta con esta celebración de Hanukkah. Y me gustaría comenzar. Esta semana veía un escrito, yo por aquí lo guardé y todo. ¿Dónde lo tengo? Denme un segundo y lo encuentro. Aquí está. Esta semana, nuestro hermano Guillermo envió un texto que para mí tuvo todo el sentido de para entender lo que el Padre estaba colocando en mi corazón, a mi vida, hablando a mi ser y también lo que quería hablar a ustedes. Y quiero leérselos. Para aquellos que no lo leyeron, yo se los voy a leer. Él envía un texto que dice:
Hanukkah no es solo una celebración del pasado, se hace eco fuerte en el presente. Es un símbolo rotundo de lo que está dentro de nosotros, nuestra resistencia y la llama que puede desterrar las sombras más oscuras. En un mundo que todavía lleva las cicatrices del odio, nos recuerdan que somos la luz. En estos días comienza, comienzan 8 días para recordar y dar gracias al Eterno, recordando que Él es el único Elohim que hace milagros ayer, hoy y por siempre. Recordando que todos los milagros que también hizo en nuestras vidas por su gracia y misericordia, las velas que encendemos cada noche representan a nuestra alma y su anhelo por iluminar y quitar de nosotros la oscuridad, nuestra tristeza, desánimo de nuestro cuerpo y transmitir espiritualidad a nuestro alrededor. Hanukkah nos enseña a conectarnos con nuestra alma, con esa energía sobrenatural que da vida a nuestro cuerpo. Cuando nos conectamos con el alma, los milagros se hacen posibles y podemos salir de cualquier situación de oscuridad. Si, si no lo habían leído, les digo que lo envió en el momento exacto en el cual estaba preparando el estudio y estaba recordando uno de mis temas favoritos es el tabernáculo. Quiero que aquellos que me conocen desde hace varios años atrás saben que durante mucho tiempo yo hablé mucho acerca del tabernáculo. Me gusta mucho la manera en cómo se conectaba, cómo era esa conexión con el Padre a través de este lugar. Entender que hoy en día nosotros somos el tabernáculo y como tabernáculo yo debo entender cómo era la conexión en aquel lugar para saber cómo es mi conexión con Él hoy día, porque era desde allí donde la justicia del Señor se derramaba. Era desde allí donde la justicia del Padre salía a todo un pueblo que había estado en pecado, que había estado corrupto, que había pasado por momentos difíciles y necesitaba el abrigo de papá. Y era allí donde sucedían estos milagros asombrosos, en donde, Moisés pudo ver la gloria del Eterno descender de los cielos y posarse sobre el arca. Era allí, era en el altar en donde sucedía que se derramaba el fuego del cielo y quemaba el holocausto allí en ese altar. Por eso fue tan impresionante como el Padre colocaba en mi corazón esa semana y me decía y hablaba a mi vida y decía, Fabián, una casa de oración, una casa de intimidad. Equipo, estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, que si no nos conectamos con el Padre, ese sistema nos va a terminar arrastrando. Y por eso la importancia de formar, hacer un equipo de milicia para esa guerra final. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Dios, para derribar toda fortaleza y todo aquello que se levante en contra el conocimiento de Dios. Y quiero, quiero hablarles un poquito de esto. ¿Por qué estoy hablando del altar? ¿Por qué estoy hablando del templo? Porque en realidad, aunque esta celebración no se encuentra, decíamos la semana pasada, registrada dentro de las festividades en Levíticos 23, es una celebración que registra o data no solamente en la época de los griegos contra los macabeos, en épocas de Grecia. No, esta celebración data desde 1300 años atrás, en épocas de cuando Israel volvió nuevamente a Jerusalén y sale el edicto de Ciro. Estoy hablando de que rededicar el templo, dedicar el templo al Señor no es algo
moderno, no es algo de, de un festival judío, no se trata simplemente de una celebración bonita, de un tiempo bonito, ya que hoy en día hay mucha controversia dentro de círculos de raíces hebreas de si celebrarlo o no celebrarlo. Pero yo quiero colocar un argumento en tu vida que va a cambiar el sentido porque lo hizo para mí esa semana. Les aseguro que la manera en como el Padre habló a mi vida esa semana, nunca lo había hecho sobre, sobre esta festividad. Por eso quiero que me presten mucha atención. ¿Alguno de ustedes saben lo que significa entonces Hanukkah? Lo hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Saben lo que significa? ¿Qué traduce la palabra? ¿Qué es? ¿Cómo? Rededicar, dedicar, ok, dedicación. Y esa palabra, la palabra Hanukkah, es una palabra hebrea y la encontramos por toda la Biblia. O sea que no es algo que se inventaron en la época de los griegos, no, ya estaba en la Biblia y significa dedicación o esto es lo que a mí más me impactó. La palabra también traduce como consagración. ¿Les recuerda esa palabra algo? Hogares consagrados. La semana pasada hablábamos sobre ese tema. Déjame decirte que cuando estaba escribiendo y estaba anotando y estaba buscando algunas cosas, esto me impactó que quise subrayarlo para mis apuntes personales porque dije, wow, no sé lo que quieras hacer. Me acuerdo que iba anotando y decía, Señor, me dijeron que hoy terminará un poquito temprano, pero veo muchas hojas. Pero cada vez iba dándome más textos. Un ejemplo de dedicar o consagración o esa palabra, la podemos ver en el libro de Números, quiero llevarlos allí. Vamos a Números capítulo 7, versículo 10. Dice, y los príncipes trajeron ofrendas, ¿para qué? Para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Miren el versículo allí, el versículo 86, allí mismo, dice, las 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 ciclos cada cuchara. El ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas, 120 ciclos, todos los bueyes para el holocausto, 12 becerros, 12 los carneros, 12 los corderos de un año. Estaban ofreciendo sacrificios ¿en dónde? En el altar. Escuchen esto. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos, 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda. ¿Para qué? La dedicación. Quiero que presten mucha atención, porque lo que estaban dedicando en este lugar era el altar. Escuchen esto y presten y escriban, por favor, la palabra dedicación. Ahí está. Traduce Hanukkah, traduce consagración. Escuchen esto. Ahora, yo les quiero preguntar algo. Para ustedes, ¿qué significa dedicar o consagrar? Creo que lo deben tener fresco porque lo hablamos la semana pasada. Parte de esto. Ok, hacer santo, separar, hacer apartado. Decíamos la semana pasada y quiero que les quede esto muy claro y es que un hogar consagrado es aquel que encuentra en la palabra de Dios su refugio y la transmite de generación en generación. Escuchen esto, qué impresionante. O sea que cuando tú dedicas tu vida o dedicas tu altar, dedicas tus hijos, tu esposa, delante del Señor, delante del Eterno, dedicas tu familia, te estás consagrando, apartando para Él, el único Dios verdadero.
Y esto me parece impresionante porque precisamente para la dedicación del altar, para la dedicación en el tabernáculo, se iban a ofrecer sacrificios. Ojo, para ofrecer sacrificios en el altar, se debía dedicar ese lugar. Escuchen esto, ¿ok? Así que ya tenemos varias cositas para poder adentrarnos. Me ponía a recordar algunas tradiciones dentro del judaísmo antiguo acerca de el festival de Hanukkah. Y es interesante que el salmo más leído en este festival es el Salmo 30. Quiero que anoten esto, porque el Salmo 30 habla acerca de Hanukkah, del tiempo de Hanukkah. Y quiero llevarlos allí. Vamos al Salmo capítulo 30. El Salmo comienza diciendo, Salmo cantado, ¿cuándo? En la dedicación de la casa, Salmo de David. O sea que el día en que David dedicó la casa al Señor, el tabernáculo al Eterno, ese día dedicaron el altar, dedicaron todo el templo. ¿Ok? Y ese salmo fue leído. O sea que cada vez que se dedicaba el altar al Señor, se dedicaba el templo al Eterno, se leía el Salmo 30. Quiero que me presten mucha atención porque hubieron muchos momentos en los cuales se dedicó este lugar. Y préstenme aquí atención. Dice, te glorificaré, oh Eterno, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Eterno Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Eterno, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad al Eterno vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana una de las cosas que más me parecen increíbles de papá es que en todo momento en su palabra nos está mostrando que en medio de oscuridad siempre va a haber luz, que después de la oscuridad, después del momento difícil, viene la calma. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú eterno con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, eterno, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Yud-Hei Vav-Hei, y ten misericordia de mí. Yud-Hei Vav-Hei, sé tú mi ayudador. Mira lo que está clamando justamente mientras están mirando el templo, mientras están mirando el tabernáculo, perdón, mientras están mirando la casa de oración. Esto es lo que está clamando David. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. El eterno Dios mío, te alabaré para siempre. Miren qué cántico, qué oración tan impresionante está saliendo del corazón de David. ¿Cómo se dedica el altar? Haciendo sacrificio sobre él. Escuchen esto, quiero que me presten mucha atención. El altar se dedica
haciendo sacrificio sobre él. Vamos a Números nuevamente. Ok. Otra vez, capítulo 7, versículo 10 dice, y los príncipes trajeron ofrendas ¿para qué? Para la consagración, la dedicación, para la Hanukkah del altar y el día en que fue ungido, ofreciendo a los príncipes su ofrenda delante del altar. ¿Cómo ofrecieron o cómo dedicaron ese altar? Haciendo sacrificio. ¿Cómo dedicaron el altar? No se les olvide, por favor, 20:24. Éxodo capítulo 20, versículo 24 dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Es justo después de dedicar el altar, de dedicar este lugar, que justo después que él viene y me bendice y te bendice. Uf, qué bonito. Ahora, miren esto y quiero que, que, que de verdad sea el punto clave. Ya que yo sé que cuando llegan estos tiempos, yo espero que de verdad esta enseñanza llegue al corazón de mucha gente después de que logremos publicarla, que puedan ustedes transmitir esa información. Porque de una manera histórica, sabemos que estamos hablando de tiempo de la época de los griegos, cuando precisamente Antíoco Epífanes, rey de Siria, se pone como rey en Siria y en ese momento sucede una profanación en el altar, sucede una profanación en el templo y de algún modo empieza algo conocido como de la helenización. No sé si han escuchado esto históricamente hablando. Tanto así que la Biblia, hay varios registros en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, hay varios registros acerca de la helenización. Pablo por lo menos fue en una época en donde habían judíos, ¿ok? Helenistas, dice el texto, judíos helenistas. ¿Qué significaba la helenización? De algún modo lo que el pueblo, los griegos quisieron hacer o Antíoco quiso hacer fue convertir a los pueblos en donde llegaban y se instauraban, el imperio llegaba, ellos querían convertirlos a Grecia. Los querían volver griegos, digámoslo así, que adoptaran sus costumbres, que es lo que hacía un pueblo normalmente cuando conquistaba, pues que adoptaran las costumbres de ellos. Ok, porque el punto era que adoptaran las costumbres de Grecia. Y esto es algo que se ha visto en la época, en muchas épocas y en muchos tiempos, ¿no? Cada vez que un pueblo llega, lo que quiere es que tú pierdas las costumbres. Cuando Roma llegó, ¿qué fue lo que hizo con el pueblo de Israel? Que perdieran sus costumbres también, su identidad, lo que nos cataloga o nos define como pueblo. No, en Babilonia, en Persia. Ahora, pero Antíoco vino con una fuerza impresionante. Tanto así fue que él hizo algo que fue lo más fuerte para ellos. Quiero que aquí no se me pierdan, porque cuando se corona Antíoco, y quiero que me presten atención, cuando se corona Antíoco Epífanes como rey de Siria, él decide helenizar, ¿ok? A toda la nación. Él ordena, présteme atención, estamos hablando del 176 aproximadamente antes de Cristo, ¿ok? 176 años antes de que Yeshua entre a escena, Antíoco ordena la construcción de un altar de Zeus en el templo de Jerusalén. Escuchen esto, un altar de Zeus.
prohibió la circuncisión. Eso fue prohibido. Para los griegos, esto era mutilación del cuerpo. Una de las adoraciones del cuerpo que el pueblo griego tenía era, de ellos viene todo lo que conocemos como los gimnasios. Ellos tenían los gimnasios al desnudo. Y en el libro de los Macabeos, que lo podemos encontrar en la Biblia católica, voy a agradecerle algo a Roma, y fue que nos mantuvo la historia allí. En la Biblia católica están estos textos, y estos textos, estos libros, hablan preciso de esto, de lo que sucedió. Cuéntame, Jorge. Ok, una persona helenista procura lo superficial, nos dice Jorge. A eso hace referencia. Perfecto. Gracias por el toque, por el punto. Ok, superficial. Así que, pero una de las cosas que sucedieron aparte de la construcción de esta escultura de Zeus y la adoración a esta estatua en el templo y la circuncisión y gimnasios, es que también comenzó a sacrificar cerdos en el altar. Escuchen, porque de eso es que estamos hablando, del altar, ¿cierto? ¿Qué era cómo se dedicaba el lugar sagrado al Eterno? ¿Cómo se dedicaba a él? A través de sacrificios en el altar. ¿Y qué fue lo que sacrificaron en el altar? Cerdos. ¿Y qué implicación entonces tan desagradable, o qué implica el sacrificar cerdos? Es una abominación al Eterno. ¿Ok? Quiero que lo tengan muy en cuenta. Así que a este hecho, a este hecho del sacrificio de cerdos en el altar, se le conoce en el libro de Mateo. Yeshua habla del tema, se le conoce como la abominación desoladora. ¿La han escuchado? Ese es el hecho. Si alguien pregunta el por qué de Hanukkah, ¿no? Y más bien digamos, ¿y por qué no? Si yo no conozco esta historia, yo no voy a entender de qué se trata la abominación desoladora, y no voy a saber si estamos viviendo esos mismos tiempos, porque Yeshua dijo que vendría una abominación desoladora como la que habló el profeta Daniel. El que lea, entienda. Así que Yeshua en el libro de Mateo quedó escrito sobre la abominación desoladora de la cual habló Daniel. ¿Dónde habló sobre este tema? Daniel capítulo 11, y quiero llevarlos allí. Vamos allí inmediatamente. Daniel capítulo 11, versículo 30. Dice: porque vendrá contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Con quiénes va a hacer alianzas Antíoco? ¿Con quiénes va a hacer alianza ese rey que se levantó en época de Grecia? Contra los que abandonen el pacto. Y déjame decirte que abandonar el pacto no significa simplemente lo que hoy en día decimos, es que no guardan las fiestas, es que no, ahora guardamos las fiestas y ya. No, eso va a tener sentido más adelante. Y, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, o sea, la continua dedicación. La continua dedicación iba a ser quitada del lugar santo, del santuario más bien, perdón. Y pondrán ¿sobre qué? Sobre el altar la abominación. ¿Qué? Si no sabían dónde se encontraba, así que subrayen esos textos. Ojo con esto. Yo quiero que aquí subrayen esto. Verso 31. Profanarán el santuario.
¿Qué quiere decir cuando dice profanarán el santuario? Mira, esto para mí fue impactante, porque lo que quise entender era, el Padre puso en mi corazón, ¿qué es profanar? Esa fue la pregunta que estaba allí. ¿Qué es profanar? Y, y esto me pareció interesante porque después de haber, y no los quiero llevar allí, yo quiero que ustedes lo busquen, busquen en Strong, busquen en diccionarios sobre este tema, diccionarios al hebreo, diccionario Vine del Antiguo Testamento, el diccionario Chávez. En estos diccionarios van a encontrar cosas interesantes, pero específicamente encontré que la palabra profanar no es otra cosa que contaminar o violar la palabra. Escuchen esto, contaminar o violar. La palabra hebrea para profanar específicamente está ligada a actos sexuales ilícitos como la prostitución. Escuchen esto. Mira, pongan esto aquí. Profanar, actos sexuales ilícitos, violación, violación de la palabra, violación del pacto. Ahora estoy entendiendo esto. Y todo tiene que ver con prostitución. Ustedes me han escuchado hablar acerca de la ley de la primera mención, ¿cierto? La ley de la primera mención no es otra cosa que la primera vez que un texto, una palabra aparece en la Biblia registrada. Va a tener mucho más sentido todos los demás textos que hablen sobre el tema. Por ejemplo, la primera vez que se hable de la ley o la Torá, ese texto es muy importante para todo lo que encontremos más adelante. La primera vez que ustedes encuentren la palabra justicia, cada vez que ustedes quieran conocer un texto en la Biblia, algo que encuentren en el Nuevo Testamento, algo que encuentren en la palabra, justicia, santidad, devoción, cualquier palabra, intenten buscar la ley de la primera mención, la primera vez que fue mencionada en la Biblia. ¿Por qué? Porque eso va a tener mucho sentido para poder ampliar algo. Es una de las maneras con las cuales yo siempre que intento ir un poquito más profundo, ir a la ley de la primera mención. Y me impactaba que en la ley de la primera mención, esta palabra que aparece aquí como profanar o profanarán, aparece aquí, la palabra halal. Ahí está. En la ley de la primera mención la encontramos en Génesis 49:4. Sin el debido respeto para aplicarlo a algo profano. En Génesis 49, versículo 4, es la primera vez que se menciona la palabra profanación. Y preciso fue cuando Jacob manda a llamar a sus hijos y comienza a hablar con ellos, habla Judá, le habla José, ya conocemos la historia de cuando cruzó los brazos, puso la mano sobre Efraín, la mano derecha sobre Efraín, la mano izquierda sobre Manasés. En ese momento, él manda a llamar a Rubén. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo Rubén? ¿Profanó qué? El lecho nupcial. Profanó la cama de su papá, porque se acostó con una de sus esposas. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque en la ley de la primera mención, esta palabra que se encuentra registrada allí en Génesis 49:9, y espero que tomen esa nota, tiene que ver con la violación del lecho paterno o de la cama matrimonial. Ojo con esto. O sea que esta palabra, halal, llega a tal nivel de perversión que la asemeja a un hijo acostándose con la esposa de su padre. ¿Recuerdan este hecho en el Nuevo Testamento? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién? Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Corinto, primera de Corinto. Pablo precisamente en Corinto estaba sucediendo que un hijo
tenía como mujer a la esposa de su padre. Y esto fue algo tan aberrante para Pablo que inmediatamente Pablo está allí leyendo, o más bien llega a sus oídos, a su conocimiento, que lo estaban tomando como algo muy normal. Y Pablo dice, yo ya he juzgado en mi corazón, ¿a ustedes cómo se les ocurre mantener ese pecado allí en la comunidad? Y lo que dice Pablo es, saquen a esta persona de la comunidad, que Satanás haga lo que quiera con su carne, pero que su alma no se pierda. Es el mismo hecho que aparece en Génesis 49. O sea, esto lo tenía muy claro Pablo. Pablo me está hablando de una violación. Es casi como acostarse con la esposa de su papá. Eso es lo que implica. Así que, oye, profanar no es otra cosa que contaminar, violar. O sea que, y esto quiero que me presten mucha atención, porque ¿qué es lo que qué fue lo que Antíoco profanó? El altar. Escuchen muy bien, el altar. Esto, por favor, aquí pendientes. El altar en el tabernáculo es como ese lugar de consagración, o ahora lo vamos a ver como la cama matrimonial, el lecho nupcial. Esposos, ¿a quién dejarían acostar en su cama? Escuchen esto. Esto va a tener mucho más sentido ahora, y escúchenme porque va a sonar feo. Profanar no es otra cosa que meter una prostituta en la cama matrimonial. Eso es profanar. Meter una prostituta, porque tiene que ver con prostitución. Eso fue lo que hizo Rubén. Eso fue lo que hizo Israel. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Eso es lo que sucede cuando cometes adulterio. Esto es adulterio. ¿Y con qué se paga el adulterio? Sencillo. El adulterio es otra cosa que su paga es. Quiero conectar esto con las palabras que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Quiero llevarlos allí. Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora escuchen esta traducción, versión Fabián, que me pareció bien interesante, y es: ofrezcan en el lecho nupcial tu cuerpo consagrado, apartado y acepto para el amado. ¿Saben por qué? Porque él no se va a acostar con una prostituta. Escuchen muy bien. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, ¿qué? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de haber bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice:
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Equipo, yo no sé si me están entendiendo hasta este momento, pero yo quiero que esto les quede realmente en el corazón. Y es que Pablo está haciendo una similitud del altar con nuestros cuerpos. Está hablando acerca de que en ese altar ofrece tu cuerpo en sacrificio. Yo te pregunto a ti, ¿cómo está el sacrificio que va a ofrecerse en el altar? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? Mira, andamos constantemente en iras, borracheras, enojos, contiendas, prostitución tras prostitución, fornicaciones, adulterios. Equipo, es necesario hacer cambios reales y ser un punto de referencia totalmente diferentes a lo que el mundo nos está mostrando. Porque 70 hombres en la época de Yeshua marcaron la diferencia. Cuando él los envió por cada casa de dos en dos a llevar el evangelio. Y yo les aseguro que para que hubieran milagros y se estuvieran manifestando eventos y hechos espirituales de una manera asombrosa, ellos estaban conectados con el Eterno. Y para que esto ocurra es necesario que haya santidad. Que mi cuerpo, que mi altar esté consagrado. Miren, esto es lo delicado, equipo, de nosotros pensar o tener en nuestra mente que simplemente porque Él nos ama y dijo que éramos sus hijos, simplemente vamos a llegar allí y Él nos va a permitir entrar por las puertas de la ciudad. No te confíes, porque sin santidad nadie verá al Eterno. Es necesario andar en santidad. ¿Qué vas a ofrecer en el lecho nupcial? ¿Tú entiendes lo que es realmente ser leal y mantener el pacto? ¿Contra quiénes se va a ir a favor el antimesías? ¿Contra quiénes se va a ir el anticristo al final de los días? ¿Contra quiénes perdón, contra quiénes se fue o a favor de quiénes, perdón, disculpen, a favor de quiénes se fue Antíoco Epífanes? Los que rechazaban el pacto. ¿Entendieron que rechazar el pacto? Es interesante, ¿por qué? Porque a veces lo sentimos o vemos como si fuera algo tan natural simplemente decir, ah, yo guardo las fiestas. Yo no he rechazado el pacto. ¿Cómo está tu vida espiritual? La palabra dice que pecado es pecado. Mire, somos buenos para criticar y decimos, yo no estoy en adulterio. Hay gente que está peor que yo. Seguro que no estás en adulterio. ¿Entiendes lo que realmente es el adulterio? ¿Qué dijo Yeshua acerca del adulterio, Pablo? Solo con pensar y adultero en su corazón. O sea que me está hablando de adulterio comenzando en mi mente. ¿Qué quiere decir? Si es adulterio, es profanación del altar. ¿Cómo vas a entregar tu cuerpo en sacrificio al Eterno? Solamente allí ya podrías decir, Él va a venir a mí y me va a tomar como su amada.
Equipo, esto es serio. Yo no sé si ustedes me entienden, pero esto es serio. Esto no se trata de seguir con nuestras vidas normales. Es que nuestras vidas no pueden ser normales. Mi vida debe ser consagrada realmente al Padre. Yo debo andar como Él anduvo. Dice, sed santos como yo. Ustedes pueden entender esto. Me está diciendo santidad como la de Él. Si no, no veremos a Dios. Y yo te pregunto, ¿eres capaz de decir, soy santo como Él? Camino realmente como Yeshua. Camino como el Mesías. Y después decimos, no, es que no se puede. Él era Dios. Ahí yo te muestro a José, un hombre que lo pudo hacer. Si tu corazón no es recto delante de Dios, de nada sirve traer ofrendas. Quiero llevarte un momentico a Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, espérenme, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mira, yo quiero preguntarles algo. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? ¿Cuál fue el pecado de ese rey? Mira, es interesante eso, porque en medio de una guerra, lo más común es que tú traigas botín de la guerra. Hablábamos eso hace unas semanas. Traigas botín de la guerra y aparte traigas algunos esclavos. Dime si no es muy interesante poder decir, murieron todos y me traigo al rey. Y ahora el rey va a servirme. Vamos a hacer alianzas con este hombre. Y aparte voy a traerme algunos corderos, algo de botín de esta guerra. ¿Cierto? Eso fue lo que hizo este hombre, este rey. Ok. Y en ese momento el padre envía a Shmuel, al profeta Samuel. ¿Y cómo se excusa Samuel? ¿Cómo se excusa el rey? Perdón. Es que traje lo mejor, voy a hacer sacrificio al Eterno. Como dirían las palabras de este gran hombre Aarón, esta noche será sacrificio al Eterno. Ahora yo te pregunto a ti, ¿hemos caído, ojo, en pecado de obstinación? ¿Hemos caído en rebelión delante del Eterno y no nos hemos dado cuenta? ¿Será que el Padre puede aceptar tu sacrificio? ¿Será que el Padre puede aceptar el sacrificio que le estás entregando en el altar, en ese lugar de consumación? ¿Será que el Padre puede aceptar ese holocausto? ¿Será que el Padre puede aceptarte como sacrificio en el altar, en la cama nupcial, en el lecho nupcial?
El padre puede aceptarte en el lecho nupcial como su amada, así como estás. Estamos hablando de prostitución, equipo. Mira, ¿saben qué es lo que a mí más me impacta de esto? Que mientras papá esta semana hablaba a mi corazón y me sacaba lágrimas, salían esas lágrimas, era porque el altar me recordaba el amor de un papá enviando a su hijo en sacrificio por nosotros para darnos entrada libre a su presencia. Yo no sé si me estás entendiendo, pero nosotros no merecíamos eso. Y déjame decirte que ya no hay más sacrificios y ya no hay más remisión por los pecados. Y muchos de nosotros podemos estar profanando este lugar de consumación con nuestros pecados, porque no somos capaces de entrar en intimidad real con papá. Tu corazón, ¿cómo está delante del Rey? Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y uniéndolo junto con Romanos capítulo 6, versículo 67, versículo 6 al 7, perdón, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Yo te aseguro que después de una profanación es necesaria una dedicación. Después de que nuestro cuerpo sea profanado, después de que tu cuerpo ha sido profanado y tú lo has permitido, es necesaria una dedicación, una consagración. De lo contrario, estás rumbo a la muerte. Yo necesito acercarme de corazón a papá. Yo necesito realmente tener un tiempo con él y que él sea renovando mi vida. Yo no sé ustedes, pero yo lo necesito. A veces nuestro orgullo no nos deja ver más allá y simplemente decimos, no necesito de esto, porque yo ya estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué estoy haciendo mal? Y esto me parecía bastante interesante y creo que ya tenemos bases para esto. Y quiero que me presten atención aquí, porque recopilando un poco lo que venimos hablando, venimos entendiendo, entonces dedicar no es otra cosa que simplemente tomar la palabra del Eterno como mi guía absoluta, ¿cierto? Presentar mi corazón, mi ser y lo que soy al Señor, mi carne, presentarla en sacrificio delante de Él. ¿Cómo presentas tu vida de una manera práctica en sacrificio? Oye, deja de pecar y ofrécete delante del Rey. Porque si sigues pecando, no puedes presentarte delante del Rey. El pecado es lo que nos impide nuestra conexión a papá. Porque cada vez que pecamos nos estamos apartando y estamos profanando la cama matrimonial. Escucha muy bien, hombre que me escuchas, esposo que me escuchas, esposa que me escuchas. ¿Te gustaría que tu pareja metiera una prostituta
en tu cama, déjame decirte que eso es lo más doloroso que puede haber. Eso es lo que estás haciendo con el rey. Eso es lo que hemos venido haciendo por tanto tiempo con él. Simplemente con desecharlo. Eso fue lo que hizo Israel. Israel cometió pecado de adulterio, pecado de prostitución, pecado de fornicación. Contaminó la cama nupcial, contaminó el lugar en el cual se había hecho de sangre, un pacto de amor. Ese lugar que había sido determinado con un propósito, y es de crecer juntos, levantando el nombre del Eterno, porque es en el altar donde el fuego del holocausto subía verticalmente a la presencia del Eterno y el fuego se levantaba. Porque donde hay fuego, donde hay luz, no puede haber oscuridad. Pero siempre venimos con pequeños remordimientos y decimos, sí, estoy haciendo mal. Pero no cambia, sigues en la misma tónica. Sigues cayendo en lo mismo. ¿Por qué sucede esto? Porque eres bueno para algunas cosas, eres determinado para hacer negocios, eres determinado para hacer esto o hacer lo otro, pero con tu vida eres un fracaso. Porque la decisión es tuya. De lo contrario, ese lugar va a seguir estando profanado. No vas a poder presentarte nunca como sacrificio. Y Él no va a poder venir a ti en aquel día. Mira, este es el tiempo que nos recuerda que la casa necesita ser dedicada. Este es el tiempo que nos recuerda que tu vida necesita ser dedicada al Rey. Ese es el tiempo en el cual te está recordando el Padre que queda poco tiempo para que esto suceda. Esto me parece interesante porque déjame decirte que lo que sucedió en la época de los macabeos, el hecho de que se comenzara a celebrar Hanukkah, si tenías dudas en celebrar Hanukkah, hoy no te van a quedar nunca más dudas en la vida. Porque lo que sucedió en tiempos de los macabeos, el Padre lo permitió para que hoy nosotros entendiéramos esto. Porque mucho antes de los macabeos, estoy hablando de tiempos, y anótenlo, estoy hablando de los tiempos de Esdras y de Nehemías. Escuchen muy bien, estoy hablando de la época de Esdras. Mira, uno de los problemas que nosotros tenemos como creyentes es que no conocemos nuestras Biblias. Y siempre que vemos a los profetas, siempre los estamos viendo aislados el uno del otro, ¿no? Y estamos viendo como no, este Esdras pudo haber vivido 100 años antes o 200 años después de Nehemías, cuando estos hombres eran contemporáneos. Esos hombres se saludaban. Estos hombres estaban juntos. Y cuando logramos entender esto, vamos a lograr unir muchos los libros. ¿Sabían que Ageo también era contemporáneo de Esdras y Nehemías? Estoy hablando que Ageo, Esdras, Nehemías estaban en un solo mover, en el mismo sistema, en la misma época. Y mucho antes, y esto estoy hablando de mucho antes de los macabeos, estoy hablando de más o menos 150 años antes de los macabeos. Ojo, 150 años antes están Esdras, Nehemías juntos allí. Y cuando leemos los libros, el primer capítulo, el primero y el segundo capítulo, quiero que esto lo hagan como tareas en casa, tarea en casa para esta semana.
que estamos recordando la dedicación del templo, la dedicación del altar. Hoy va a tener mucho más sentido esto. Yo quiero que lean el capítulo 1 y el capítulo 2 de Esdras y de Nehemías. ¿Ok? Y en estos capítulos vamos a darnos cuenta de algo en común de estos dos libros. Y es que el exilio termina. Ellos salen de Babilonia. Hace unos días hablábamos de Daniel, el tiempo en que Daniel pasó eh, orando para recibir la palabra del Eterno, ¿no? Y ellos salen de Babilonia y Ciro, dice el Mesías Ciro, digámoslo así, que menciona el libro de Isaías. Ciro da el decreto de que ellos pueden regresar a la tierra prometida. Escuchen esto. ¿Será que esto no sucedió en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde se da el decreto donde los judíos pueden volver a la tierra? Déjame decirte que que la palabra es cíclica, no lineal, y que esto se va a volver a repetir. Va a haber un decreto en el cual podemos ir a la tierra. Pero esto es interesante, ¿por qué? Porque preciso en aquel momento Ciro da el decreto y ellos establecen la construcción del altar. Escuchen muy bien. El templo no había sido terminado. El templo no se había comenzado a construir. En los capítulos 1 y 2 de Esdras y Nehemías vemos que comienza la construcción del altar. No sé si alguna vez lo habían leído, pero se los estoy resumiendo para que ustedes lo lean. Esto quiere decir, equipo, que el altar tuvo su función antes de que toda la estructura del templo fuera terminada. Escuchen muy bien, ¿qué dice la palabra por allá donde dice que nosotros somos un cuerpo? ¿Y qué es lo que está sucediendo en estos últimos días? ¿Cada qué? ¿Cada hueso? Santiago dijo en Hechos capítulo 15, hablando acerca del tabernáculo caído de David, que tenía que ser restaurado, que tenía que ser levantado, que dijo, ¿quiénes eran los gentiles? Los gentiles formaban parte del tabernáculo caído de David, que tenía que restaurarse, tenía que levantarse. Estamos hablando de un templo. El Padre está levantando un templo hecho con personas. Pero antes de levantar el cuerpo completo o determinar la estructura del templo para que toda la nación se mudara y adoraran al Eterno en el templo en Jerusalén, antes de esto se estableció el levantar el altar. Y esto a mí me impacta porque en época cuando Israel estaba en el desierto y apenas entraran a la tierra prometida, Jerusalén iba a quedar un poquito lejos. Y el Padre determinó, antes del templo, determinó lugares en donde iban a hacer altares para sacrificar allí al Eterno. Pueden entender que tú y yo nos encontramos fuera de Jerusalén y el Señor ha determinado que nosotros seamos sacrificios en ese altar. Ezequiel dijo que seríamos como un pequeño santuario en cada lugar donde fuéramos. Y ahora la pregunta nuevamente es, ¿estás presentando en el santuario, como lo dice Daniel? ¿Estás presentando prostitución, violación,
estás presentando un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es nuestro culto con entendimiento racional delante del Señor. ¿Qué estamos presentando delante de papá? Así que en este momento el exilio termina, equipo. Salen de Babilonia, Ciro da el decreto, establecen construir el altar comienza su funcionamiento, el Señor aceptó, escucha muy bien, porque el Eterno aceptó sacrificios antes de que toda la estructura del templo fuera terminada. La estructura del templo aún no ha sido terminada. El altar fue establecido 19 años antes de comenzar con las bases del templo. Hablo como maestro. En un futuro próximo, lo más probable, algo que ha sucedido hoy en día en Israel para aquellos que no leemos noticias, es que desde hace varios años, estoy hablando desde el 2014 para acá, el Instituto del Templo construyó el altar de los sacrificios. Ellos están preparando levitas desde esa época, gente que comience sacrificios. El pueblo cristiano a nivel mundial, Efraín, espera la construcción del templo. Les digo que eso no va a suceder. No se necesita el templo para ser profanado algo. Se necesita el altar. Y si lo llevamos a términos espirituales, Satanás se va a ir a favor de aquellos que violen la cama matrimonial. Así que podemos estar viviendo los tiempos de la abominación desoladora y no darnos cuenta. Todos esperamos eventos sobrenaturales tipo Hollywood. Y solamente tu vida puede estar siendo una manifestación de la abominación. Y no darte cuenta de eso. Esdras capítulo 3, después de todo lo que les dije del capítulo 1, del capítulo 2, vamos un momentico. Vamos un momentico a Esdras capítulo 3, versículos del 1 al 7. Restauración del altar y del culto. Cuando llegó el mes séptimo, a ver, ¿qué se celebra el mes séptimo? Fiestas de otoño, ¿cierto? Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. El primer día que se celebra, Yom Teruah, ¿cierto? Qué bonito es conocer esto y leer. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ya leímos eso al principio, ya leímos cómo era que dedicaban el altar. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos al Eterno, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes del Eterno, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Eterno, desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos al Eterno, pero los cimientos del templo del Eterno no
se habían echado todavía. Esto sí que es impresionante. Cuéntame. Ok, ok, hay una profanación del templo en épocas de, ok, en épocas de Daniel. Ok, o sea, me está hablando acerca de una prostitución en el altar del templo, en el lugar del templo con los utensilios del templo en épocas de Daniel. Es cuando se escribe y el Eterno escribe y luego Daniel va y interpreta. Ok, con esto, los cimientos del templo no se habían echado. La pregunta sería, ¿cuándo se echaron los cimientos? Escuchen esto porque esto va a tener mucho sentido a nivel profético. Escuchen esto porque sé que el Padre lo está poniendo en nuestro corazón. Primero, hace 2000 años, ¿quién tomó nuestro lugar en la cruz? Y la cruz, ¿qué representa? El altar. El lugar donde iba a ser consumado, la cama nupcial, el lecho nupcial. Allí, ese altar, esa cruz representaba el lecho nupcial. ¿Y qué es lo que ha sucedido durante estos 2000 años? ¿Qué es lo que está haciendo el Padre? Nos ha estado llamando a que volvamos, a que retornemos, como en épocas de Esdras y Nehemías, ¿a qué? A levantar el templo. Yo no sé si alguna vez lo habías entendido, pero para mí esto ha sido impresionante esta semana. ¿Cuándo se comenzaron a echar los cimientos del templo? Mire, para mí este año ha sido impresionante, porque cada palabra que el Padre me ha regalado es como si papá me estuviera mostrando algo que va a ocurrir. Porque en medio de esto, les decía que Esdras y Nehemías eran de la misma época. Yo quiero que hagamos conexiones, unas conexiones que a veces no hacemos cuando leemos. Vamos a Esdras, capítulo 1, versículo 1. Un momentico. Esdras 1:1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, despertó despertó el Eterno, el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del eterno Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en... Estamos hablando del primer año del reinado del rey Ciro en Persia, el primer año de su reinado. O sea que el que da el decreto en Esdras, ¿quién fue? Ciro, porque en Esdras ellos llegaron allá, ellos subieron y comenzaron a edificar el altar. Era con lo que comenzaron. Les aseguro que no tenían cómo levantarlo, no tenían herramientas. Estaban intentando hacerlo lo mejor que pudieran. Déjame decirte que llegar después de mucho tiempo a levantar algo lo cual está caído, lo cual muchos te pueden decir que no tiene futuro, esto es difícil. El enemigo siempre va a intentar destruirte a través de tu mente, de tus pensamientos, de que no se puede y no lo vas a poder lograr, de que no vas a poder levantarte del hoyo al cual has caído. Él siempre te va a decir, no vas a poder hacerlo, no vas a poder dejar de pecar, no puedes hacerlo por mucho que lo intentes, te dice él. A mí lo que más me impacta de esto es que cuando subieron a Jerusalén a levantar el altar y a comenzar, ellos comenzaron con el altar.
Mira, a mí me impacta y voy a tomarlo como un ejemplo personal. Y es que preciso esto ha sido que el Padre, lo que el Padre ha puesto en mi corazón desde hace muchos años, algunos años atrás, 3 años atrás. Él entrega en nuestras manos un lugar para comenzar a hacer allí un altar, un lugar de adoración. Y yo sé que el Padre hizo esto con el propósito de enseñarme como niño de una manera didáctica lo que hoy estoy entendiendo. Porque esa es la manera como papá nos enseña y a veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta que alrededor empiezan a suceder cosas con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestros negocios, trabajos, una cosa u otra, para el Padre enseñarnos algo espiritual. Y ellos comenzaron y subieron y tuvieron oposición. ¿Ustedes saben de quiénes tuvieron oposición? Los samaritanos. Ese es un dato interesante, porque fueron los, porque fueron los del norte los que se opusieron. O sea, estoy hablando de que Efraín se opuso. Efraín se opuso a levantar el altar. A Esdras no le gustó esto. O sea, los eframitas se levantaron en contra de la construcción. Y en el libro de Ageo, quiero que vayamos a Ageo capítulo 1. Contemporáneo de Esdras y de Nehemías, en el libro de Ageo, dice lo siguiente a partir del versículo 14. Vamos a leer. Y despertó el Eterno el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Eterno de los ejércitos, su Dios. Y el día, escuchen muy bien, y el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Cuándo se da, o más bien, ellos suben. Hubo un reinado que fue Ciro, quien da el decreto para qué? Para volver a Jerusalén. Y 19 años más tarde, ok, estoy hablando del altar de Esdras, fue 19 años antes, 19 años más tarde, empiezan a ser establecidos los cimientos del templo, ok. Estoy hablando de hechos históricos, ok. Y el 24 del mes sexto, ¿qué se celebra en el mes sexto? El mes de Elul. Estamos hablando que es un mes dentro del judaísmo catalogado como el mes del arrepentimiento también. Un mes de arrepentimiento. Estamos hablando del día 24, ¿ok? Donde Darío, 19 años después, ya no es Ciro, va a determinar o va a dar un decreto. ¿Para qué? Para comenzar el levantar los cimientos del templo. O sea que estamos hablando de que hubo un cambio de reinado, ¿ok? Entre Ciro, Darío, acá hay un cambio de reinado. Y el 24 del mes sexto, ¿ok? Mes de Elul, mes del arrepentimiento. ¿Y qué comenzaba 7 días después? 7 días después venían las festividades, ¿cierto? Esto me parece bien interesante porque estamos hablando que 19 años antes, cuando levantaron el altar, fue en las mismas épocas. Estaban levantando el altar, ¿cuándo? En épocas de festividades de otoño. Y luego empezaron los cimientos en épocas de festividades de otoño. Oye. Y en Ageo capítulo 2, y aquí es donde va a entrar la parte más bonita, versículo 17, dice lo siguiente. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos.
mas no os convertisteis a mí, dice el Eterno. Meditad pues en vuestro corazón. Desde este día en adelante, ¿cuándo? Desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Eterno. Meditad pues en vuestro corazón. ¿Cuándo se echó el cimiento del templo? O sea que Darío habla en épocas de fiestas, vienen las festividades y celebran las festividades. ¿Qué nos dijo Esdras y Nehemías que sucedió en las festividades cuando levantaron el altar? ¿Cómo se dedica al altar? Con sacrificios. Pero ¿cuándo se dedicó el templo? Los cimientos. ¿Cuándo? Ustedes saben, en el día 25 del mes noveno, ¿qué fue lo que determinaron en la época de los macabeos que se celebrara? Hanukkah. En Yom Teruah el rey era coronado. Los días que dedicaron el altar eran los días en donde el rey se coronaba. Eso es interesante. ¿Por qué es interesante? Acá hay mucho por estudiar y podríamos alargarnos. Porque el día en cuanto fue dedicado el altar en épocas, fue en las festividades de primavera, no en otoño. En primavera, Yeshua fue crucificado como el simbolismo del altar, colocando el sacrificio. Pero el altar, simbólicamente hablando, en épocas de otoño, que tiene que ver con los sacrificios de quiénes. ¿Quiénes son los sacrificios en otoño? En épocas de tribulación. Nosotros. Nosotros. Y no cualquier sacrificio se va a ofrecer en ese altar. Pero lo que a mí más me impacta es que es en épocas de Hanukkah en donde el templo es dedicado. En fiestas de otoño, el altar fue dedicado. En Hanukkah, las simientes, las columnas del templo son dedicadas. Esto para mí tuvo tanto sentido con lo que el Padre me ha mostrado en los últimos meses. Cuando me mostraba en aquel día yo tomando una columna en las visiones de la noche y viendo otros árboles caer, esto para mí tuvo mucho sentido, porque hoy en día entiendo lo que papá me quería mostrar y me estaba mostrando aquí. O sea que el 24 del noveno mes comienza la dedicación o la consagración de los cimientos del templo. Ahora, otra pregunta interesante, ¿no? Ya que de esta festividad nunca habíamos hablado de esta manera. Y es, listo, sabemos que esta festividad no data de la época de los macabeos. Los macabeos utilizaron esta época porque desde tiempos antiguos se dedicaba el altar y se dedicaba el templo en épocas de la dedicación que era precisamente a los tiempos de Hanukkah, del 24 de Kislev. ¿Ok? O sea que ellos simplemente tomaron la temporada. O sea que esto no es judío. Otra fiesta que no es judía. Otra fiesta que es del Eterno. Pero ustedes muy bien saben que en el Nuevo Testamento aparece que Yeshua estaba en el templo en el día de la dedicación, cuando se dedicaba al altar.
cuando se dedicaba el templo al Señor. Oye, que esto me parece, no nació allí, no nace en la época de los griegos. La tradición nace en la época de los griegos. ¿Sí me hago entender? Pero esto era algo que anualmente era común dedicar el templo en estas épocas. Algo que ya se hacía. Simplemente que lo tomaron por lo que sucedió con los griegos pero algo más impresionante aún, el aceite. Yo quiero ahora que empecemos esto. ¿Por qué Hanukkah dura 8 días? No es por la leyenda del aceite. Eso es una leyenda. El aceite que duró era para un día, que duró 8 días. Eso es una leyenda. Es bonita. Nos da un sentido espiritual bien bonito en cuanto a la luz. ¿Cierto? Bien bonito. Ahora, yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, versículo 37. Dice, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será 7 días. El altar era santificado y el octavo día son nuevos comienzos. ¿Tiene más sentido? ¿Me lograron comprender esto? Porque quiero decirte lo siguiente, y es, cuando tú estás dedicando el altar, cuando tú estás dedicando la cama nupcial, tú estás restaurando el honor, la honra, la soberanía y el poder del amado en tu vida.